Miguel de Cervantes, claro, a todo el mundo le suena ese nombre, ¿verdad? El genio que está detrás de Don Quijote de la Mancha. Pero, ¿y si les digo que la obra más increíble de Cervantes no fue su libro, sino su propia vida? Una vida que, como vamos a ver, es que supera cualquier cosa que se pudiera inventar. Entonces, la pregunta es casi obligatoria. ¿Quién fue de verdad Miguel de Cervantes? Porque esa imagen que tenemos del escritor tranquilito en su despacho, pluma en mano, pues no podría estar más lejos de la realidad. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, lo que casi todo el mundo sabe, el autor genial de El Quijote. Pero por otro, la realidad, que es mucho más alucinante. Hablamos de un soldado, de un fugitivo de la justicia, de un cautivo que intentó escaparse 4 veces y, para rematar, de un recaudador de impuestos que acabó excomulgado. Vamos, que su vida fue una auténtica película. Y para empezar, vámonos a su juventud, que fue de todo menos tranquila. Una etapa que lo marcó para siempre y que lo lanzó de cabeza a una vida de soldado y fugitivo. Miren, nos plantamos en 1569. De repente, aparece una orden de arresto a nombre de un tal Miguel de Cervantes. ¿Y por qué? Pues porque, al parecer, se había batido en duelo y había dejado mal herido a un maestro de obras llamado Antonio de Sigura. La cosa era muy, muy seria. ¿Y la sentencia a la que se enfrentaba? Pues agárrense. La amputación de la mano derecha y 10 años de exilio. Una auténtica barbaridad. Como es lógico, todo indica que Cervantes no se quedó a esperar a ver qué pasaba. Salió pitando hacia Italia seguramente para salvar la mano y, bueno, el futuro. Pero es que aquí es donde la vida le tenía preparada una de esas jugarretas increíbles y crueles. Huye para salvar su mano derecha y años más tarde, combatiendo en la famosísima batalla de Lepanto, en 1571, no es esa mano la que queda herida, sino la izquierda, y queda inútil para el resto de su vida. De ahí le viene claro su famoso apodo, el Manco de Lepanto. Pero ojo, que el apodo engaña. No es que le faltara la mano, ni mucho menos. Lo que pasó en la batalla es que recibió 3 disparos de arcabuz. 3. 2 en el pecho, de los que sobrevivió de puro milagro. Y un tercero en la mano izquierda, que le destrozó un nervio y se la dejó paralizada para siempre. Lejos de quejarse, Cervantes estaba súper orgulloso de esa herida. Él mismo llegó a decir que era la más hermosa cicatriz que un soldado podía mostrar. Para él era como una medalla, la prueba de que había estado allí, en la que él consideraba la más alta ocasión que vieron los siglos. Pero si pensaban que la cosa se quedaba ahí, se equivocan. La historia se complica todavía más. Si la guerra no había sido suficiente, a su regreso a España le esperaba una de las peores experiencias que uno se pueda imaginar, su etapa como el cautivo indomable. 5 años. Párense a pensar en esa cifra. 5 años de su vida como esclavo en Argel después de que lo capturaran unos piratas berberiscos. Fue literalmente una eternidad en el infierno. Pero claro, estamos hablando de Cervantes. No era un tipo que se rindiera fácilmente. Su coraje era de otro nivel. Intentó escapar no 1 ni 2, sino 4 veces. Y lo más increíble de todo es que cada uno de esos 4 intentos falló exactamente por lo mismo, porque alguno de sus compañeros lo traicionó. Esto ya nos dice mucho de la personalidad que debía tener. Lo normal por un intento de fuga era la tortura o la muerte, sin más. Sin embargo, a él siempre le perdonaron la vida. Se dice que su propio dueño, el virrey de Argel, un tal Hassan Bajá, sentía una especie de respeto por su increíble valentía y su liderazgo. Finalmente, lo rescatan y vuelve a España. Uno pensaría, vale, ahora sí, se acabaron los problemas. Pues no, para nada. Su lucha por ganarse la vida como un ciudadano normal lo llevó a un enfrentamiento totalmente inesperado. Se convirtió en enemigo de la Iglesia. De la literatura, en esa época, no se comía. Así que tuvo que buscarse trabajos, digamos, poco agradecidos. Primero como comisario de abastos, que básicamente consistía en requisar provisiones para la Armada Invencible. Y después como recaudador de impuestos atrasados. Vamos, 2 trabajos ideales para ganarse enemigos por todas partes. De hecho, esos trabajos le trajeron el peor problema que se podía tener en la España de aquel tiempo. Lo excomulgaron, y no una vez, sino 2. ¿Por qué? Pues porque, haciendo su trabajo de recaudador, tuvo que confiscar bienes que eran de la Iglesia, como trigo y aceite, para abastecer al Estado. Y eso, la jerarquía eclesiástica no se lo perdonó. Y así, entre problemas de dinero, problemas con la ley, problemas con la Iglesia, llegamos a la última etapa de su vida. La más oscura en lo personal, pero sin duda la más brillante en lo creativo. Una etapa que podríamos llamar creación en la oscuridad. Por unas irregularidades en sus cuentas como recaudador, Cervantes acabó con sus huesos en la cárcel varias veces.
Y muchos historiadores creen que fue precisamente ahí, en una de esas estancias, en la cárcel real de Sevilla, donde se le encendió la bombilla y empezó a imaginar su gran obra, El Quijote. Y no es una invención, es que él mismo nos da la pista en el prólogo del libro. Dice, textualmente, que su obra fue engendrada en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento. Es fascinante, ¿no? Pensar que el libro más divertido y luminoso de la literatura nació en el lugar más oscuro y deprimente de su vida. Y para terminar este viaje por una vida de película, nos queda un último dato sorprendente. Una coincidencia de la historia que conecta a Cervantes con otro monstruo de la literatura. Seguro que han oído 1000 veces que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Y sí, es cierto, pero con un matiz muy importante. La fecha es la misma, pero el día no. ¿Cómo puede ser? Pues porque en esa época España ya usaba el calendario gregoriano, el que usamos hoy, mientras que en Gran Bretaña todavía estaban con el calendario juliano. En realidad, Shakespeare murió 10 días después que Cervantes. Y todo esto los lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. Después de conocer su vida de fugitivo, de soldado, de cautivo, de prisionero, ¿qué parte de ese Don Quijote idealista, valiente y aventurero era en realidad el propio Miguel de Cervantes? Una pregunta para que reflexionemos sobre dónde acaba la ficción y dónde empieza el hombre.